Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Es para mí un placer muy especial estar hoy aquí, en este Palacio de Canal, para presentar a la persona que protagonizará esta velada. Y digo especial porque esta presentación no es solo un trámite académico, es también un acto de afecto familiar y de admiración sincera. Hace unos meses, Jesús Casado me pidió que promoviera una conferencia en esta asociación, la Fundación Acción Solidaria. Conociendo, y de verdad que cada vez que lo conozco me maravilláis más, su actividad, sus objetivos y el tipo de iniciativas que impulsa, pensé que la conferencia de esta noche encajaba perfectamente con este espíritu. Nuestro ponente de hoy es Oriol Segarra Rufao. Oriol es mi sobrino, pero más allá del vínculo familiar nos une algo igualmente poderoso: la admiración por la figura y la obra de su padre, José Antonio Segarra Torres. Para entender bien a Oriol conviene detenerse primero en la figura de su padre. José Antonio Segarra fue durante décadas uno de los profesores más influyentes y admirados de IESE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Autor de más de 170 casos de negocio publicados, fue un referente en gobierno corporativo y en orientación comercial de las empresas. Creó escuela en el sentido más noble de la expresión y dejó huella en generaciones de profesionales y alumnos que tuvieron la fortuna de aprender de su magisterio y de su actitud ante la vida. Voy a parar aquí un momento para decir que cuando jugábamos a tenis, a veces cantábamos outs, que bueno, digamos que dudosos. Bueno, yo creo que el ambiente le influía, pero bueno. Hace unos años, cuando impartí la asignatura de discapacidad en la UNA, de lo cual soy profesor, escribí un artículo en el periódico como agradecimiento por la presencia de la consejera de Asuntos Sociales, la señora Maetu, y de la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, doña Inés Francés, en un acto que organicé en el marco de esta asignatura. Empezaba aquel texto con una reflexión que suelo compartir a mis alumnos y con la que con frecuencia cierro mis intervenciones. Humanidad, sentido común y competencia profesional, tacho, que soy yo, y por este orden son la base de tu noble oficio. Eran las palabras que me dedicó en un libro tu padre, un buen empresario y profesor, pero sobre todo un empresario y profesor bueno que colaboró estrechamente en el crecimiento de un proyecto empresarial ejemplar, la Fageda en Olot, que hoy emplea a más de 400 personas, muchas de ellas con discapacidad psíquica, y cuyo modelo se estudia en algunas de las principales escuelas de negocio del mundo. A ese proyecto dedicó también su discurso de ingreso en la Real Academia Europea de Doctores. En ese contexto escribió una frase que merece la pena ser recordada: hay que reivindicar día a día la tarea de dirigir empresas, haciendo no solo posible, sino imprescindible, el desarrollo de competencias para la eficacia y valores para la justicia. ¿Cuál era la idea central de este planteamiento? Una idea radical, en el sentido mejor de la palabra: que la inclusión social de las personas más vulnerables, aquellas en riesgo de exclusión, aquellas a las que el mercado ordinario deja fuera, no se resuelve con caridad, ni con subsidios permanentes, ni con lástima. Se resuelve sobre todo con trabajo digno, sostenido y ganado en el mercado real. Y aquí es donde aparece Oriol, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra, con un máster en IESE, la misma escuela en la que enseñó tu padre, y con una dilatada trayectoria en el mundo empresarial. Oriol no ha heredado solo un apellido, ha heredado también una misión. Hoy es el secretario del patronato de la Fundación José Antonio Segarra, creada en memoria de su padre para defender, promover y fomentar la ocupación laboral de las personas con discapacidad intelectual como vía de integración social y de dignificación de la persona. El reto sigue siendo enorme. En España la tasa de desempleo entre las personas con trastorno mental grave se sitúa en cifras muy elevadas
y existen miles de centros especiales de empleo que intentan dar respuesta a una necesidad social de primer orden. Por eso, esta noche importa. El trabajo de su padre sembró una idea poderosa y esta noche Oriol viene a regar esa semilla aquí en Tudela con todos vosotros. Y aquí entendemos de semillas, ¿no? Es para mí un honor, una alegría y un privilegio muy personal presentaros a un defensor convencido del legado de su padre y de una convicción profundamente humana, que otro modelo de empresa es posible. Oriol, para ti. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias también a Paz por haberme invitado. Tengo que decir que tenía expectativas muy altas. No me han dicho, no, aquí en Tudela se come de fábula. Y pensaba, no sea para tanto, pues tengo que reconocer, espectacular. Con lo cual, gracias Tacho y gracias Paz, porque solo por la comida de hoy ya ha valido la pena todo. Bromas aparte, mi exposición de hoy voy a tratar de elaborarla en 3 bloques. Un primer bloque, voy a intentar contextualizar la situación de lo que sería la empresa social o los centros especiales de empleo. Un segundo bloque donde hablaré de los retos y de los pilares básicos de la empresa social. Y para acabar, el tercer bloque, haré referencia a un caso de éxito, el caso de La Fallera, que es un centro especial de empleo que hay en Cataluña, que es uno de los éxitos como empresa social, ¿no? Dicho esto, intentaré ser breve para que luego podamos tener un espacio de preguntas y respuestas. Sin más. Bueno, esta primera slide ya marca un poco, pone en valor que estamos hablando de algo muy significativo, ¿no? La cantidad de personas, la cantidad de familias, la cantidad de centros es brutal. Es decir, si miramos, hay en España un 6,1% de personas sufren algún tipo de discapacidad, 122.000 personas con discapacidad están trabajando en centros especiales de empleo. Insisto, repito, 122.000 personas. Esto no es una broma, esto no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de un colectivo muy importante. Hay en España censados más de 2.500 centros especiales de empleo y, para mí, el dato que es aterrador es la tasa de actividad, entendiendo como tal las personas que o bien trabajan o están buscando trabajo en personas con discapacidad, que es 43 puntos inferior a la media de las personas que no tienen discapacidad. Insisto, repito, 43 puntos inferior al conjunto de las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Este dato, per se, es un dato que mata a un país, ¿no? Es decir, que hay un porcentaje de personas con discapacidad que no están ni trabajando ni están buscando trabajo, es radical, ¿no? Es verdad que hay muchos motivos. Pues en algunos casos son prejuicios, en otros casos son falta de oportunidades educativas, en otros casos es sobreprotección, por muchos motivos, por lo que sea, pero hay un problemón. Aquí abajo podéis ver datos de Navarra. Es importante comentar, no es que hayan 50 centros especiales de empleo en Navarra, sino que hay centros de trabajo, es decir, un centro especial de empleo puede tener varios centros de trabajo. Por eso sale 50. Claro, algunos de vosotros podéis decir, es que en Navarra no hay 50 centros especiales de empleo, no, ya estoy hablando de centros de trabajo. Claro. Entonces, dicho esto y habiendo contextualizado, voy ahora a entrar un poco en materia, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de los centros especiales de empleo, ¿no? Ahora hablaremos de 8 retos, pero claro, todo se resume para mí, se resume en el navegar entre dos mundos, ¿no? Por un lado, en un extremo tenemos la empresa ordinaria, que es súper lícito, una empresa ordinaria, objetivo, mercantil, beneficios y demás. En el otro extremo tenemos la calidad, ¿no? La empresa que vive de la calidad, que vive que hay de lo mío, me das algo, ¿no? Esos son los dos extremos. En el centro encontramos la empresa social, ¿no? La empresa social que tiene que buscar un equilibrio, el margen importa, tiene que conseguir los beneficios, pero las personas en el centro. Es decir, no solo vale con que los números sean buenos. Con lo cual, os podéis imaginar que tiene que hacer malabares. La empresa social, el gran reto, ¿no?, es buscar ese equilibrio. Con lo cual, perdonadme por hablar mal, pero es jodido,
Es jodido porque es muy fácil decir, es muy fácil estar aquí y decirlo, luego es muy complicado encontrar ese punto medio en el que no nos pasamos de empresa ordinaria, pero tampoco nos pasamos de la calidad, ¿no? Entonces, si hablamos de los retos, yo los agruparía en tres: los retos estructurales, los retos económicos y los retos de personas. Empezamos por los retos estructurales. El primero es el acceso al trabajo ordinario. Claro, uno de los problemas que tienen los centros especiales de empleo es que muchos de sus trabajadores llegan a un centro especial de empleo y nunca acaban pasando a la empresa ordinaria. Al final acaban siendo un poco un veto. Y eso es un problema estructural de la sociedad, ¿no? Que por un motivo u otro los centros especiales de empleo no son un vehículo para que los trabajadores acaben en la empresa ordinaria, sino acaban siendo el lugar donde los trabajadores con discapacidad pasan toda su vida profesional. El segundo reto estructural es la competitividad, ¿no? La competitividad. El problema de los centros especiales de empleo, de muchos, es que están ofreciendo servicios o produciendo productos de poco valor, si no tienen ventajas competitivas, son muy similares, son poco sostenibles. Es decir, hay muchos centros especiales de empleo que sufren. ¿Por qué? Porque su propuesta de valor es débil porque no tienen un servicio o un producto que sea rompedor, ¿no? Y el tercer reto es la fragmentación, ¿no? Y este es un gran cáncer de los centros especiales de empleo, porque hay muchas zonas, en el conjunto de España, hay muchas zonas donde los propios centros especiales de empleo compiten entre ellos. Yo no diré que se odian, pero realmente, en lugar de cooperar, en lugar de venga, la unión hace la fuerza, luchan y se ven como el gran enemigo, ¿no? Entonces, insisto, he dicho tres retos estructurales, ¿no? El empleo ordinario, como segundo la competitividad, la falta de competitividad, y en tercer lugar la fragmentación. Esos serían los retos estructurales. Claro, hay más retos económicos. Hay dos retos económicos muy potentes. La financiación pública. La financiación pública, cuando las cosas van bien, todos estamos contentos. Cuando los diferentes gobiernos regionales van bien, oye, perfecto, hay superávit, perfecto, partimos. ¿Qué pasa cuando vienen mal dadas? ¿Qué pasó en la crisis del 2009, 2010, 2011? Si los centros especiales de empleo no tienen un plan de contingencia, no dependen también de otras fuentes de ingresos, están muertos. Porque al final todo depende de cómo vaya la economía. Dios quiera que la economía siempre vaya bien, pero todos sabemos que van a haber momentos complicados. Entonces, los centros especiales de empleo no pueden solo depender. Por otro lado, el segundo gran reto o problema económico es la subida del salario medio. ¿Podéis ver? El salario medio está muy bien que suba, pero a los centros especiales de empleo los mata. ¿Y los mata por qué? Porque no pueden repercutir el sobrecoste. El sobrecoste no lo puede repercutir al mercado. Cuando el salario mínimo interprofesional sube, los centros especiales de empleo pierden competitividad. Esto es una realidad que cada vez va más. Con lo cual, insisto, antes he hablado de tres retos estructurales, ahora hablo de dos retos económicos, ¿no? La subvención pública y la subida del SMI. Y por último, me gustaría destacar también los retos que tienen que ver con la persona, los retos que tienen que ver con los usuarios. Y aquí yo destacaríamos tres. Primero, el envejecimiento. La realidad es que muchos centros especiales de empleo cada vez tienen usuarios que son más mayores. Y es lo que es, no pasa nada, pero son más mayores. Y en algunos casos la productividad se resiente. No digo ni que sea ni mejor ni peor, digo simplemente que es un hecho el envejecimiento de la población, y en estos centros especiales de empleo el envejecimiento va asociado a una caída en picado de la productividad. Segundo reto que tiene que ver con las personas es la gobernanza del liderazgo. No todos los centros especiales de empleo son profesionales, están profesionalizados, tienen una gobernanza, tienen un patronato fuerte, tienen un patronato que aposte. Muchas veces lo dejan al devenir del gerente o del fundador, pero no hay un sistema fuerte, no hay una estructura que pueda aguantar, que pueda empujar
la gestión de las personas y demás. Y el último reto, que es muy importante, es la atención integral y el coste del acompañamiento. Muchos centros especiales de empleo no son lo suficientemente buenos, en mi opinión, explicando qué es lo que hacen, es decir, el impacto que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque estos centros especiales de empleo están dando trabajo a personas que, si no estuvieran en centros especiales de empleo, tendría el gobierno, en este caso la administración pública, tendría que estar constantemente ayudando. Entonces, uno de los retos es explicar mejor esto, es entender, ganar la batalla del relato. Con lo cual, para acabar, he hablado de los retos estructurales, he hablado de los retos económicos y he hablado de los retos de personas, he hablado de 3 de personas: el envejecimiento, la falta de equipos fuertes en algunos casos y el no explicar bien el acompañamiento, ¿no? Hemos hablado de retos, pero ¿qué es la empresa social? O sea, ¿qué es una empresa social, no? En mi opinión, una empresa social para que se pueda considerar empresa social, deben confluir 5 factores, ¿no? El primero y el más importante, y este es sagrado, y esto sí que va, esto como se dice vulgarmente, va a misa. Tiene una finalidad social primaria. Las empresas ordinarias, lícitamente, su finalidad es ganar dinero. Perfecto, ningún problema. Las sociales no, ¿eh? Las empresas sociales tienen una finalidad social, es decir, tratan de dar respuesta a un problema social. Los centros especiales de empleo lo que tratan es, oye, aquí hay un colectivo desfavorecido, un colectivo que no está en igualdad de condiciones, vamos a trabajar en un modelo de negocio para darles una respuesta. Segundo tema importante para ser considerada empresa social, no empresa de caridad, empresa de continuidad. Es muy importante la continuidad. No sirve de nada tener una gran empresa social hoy si mañana va a desaparecer porque no tiene suficientes ventajas competitivas o porque el producto no es bueno, ¿no? Entonces, antes he dicho que era sagrado que las personas estuvieran en el centro, pero también es sagrado que sepan vender y que vendan no mañana o pasado mañana o de aquí 3 días, no, durante a los años de los años de los años. Tercer reto, tercer característica importante de las empresas sociales, la reinvención de resultados. Tienen que reinvertir. Esto no es una empresa ordinaria, aquí los dividendos no van al bolsillo del accionista. La empresa social lo que tiene que intentar es entrar en un círculo virtuoso, es decir, las cosas van bien, tengo un modelo estable, eso me permite generar riqueza, esa riqueza me permite entrar en nuevos proyectos, esos nuevos proyectos me permiten cumplir con el punto 1, que es poco a poco ir, que vayan habiendo más personas que, en este caso con discapacidad, puedan integrarlas, ¿no? Entonces, la reinversión de los resultados es necesario para entrar en ese círculo virtuoso. Punto 4. La fortaleza económica y social, ¿no? Si no hablamos de empresa social. Es decir, si los números no salen, no hay impacto. Y punto. No hay más a hablar. Es decir, si no somos capaces de lograr que los números que la empresa social sea rentable, no puede haber impacto. Para que haya impacto social, tiene que haber números que salgan, y unos números que, como he dicho antes, salgan de forma continuada. Y finalmente, el quinto punto para ser considerado empresa social es autonomía e innovación. Hay que salir de la zona de confort. Muchas veces, uno de los problemas que vemos es que son centros que, por su casuística, están constantemente apagando fuegos. Es verdad, es complicado. Están trabajando con unos usuarios que en algunos casos no es fácil. Pero ojo que la gestión del día a día, el apagar continuamente fuegos, no nos permita pensar en el futuro, darle las vueltas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que mi centro sea cada vez más potente? ¿Cómo puedo hacer que tenga una ventaja competitiva? ¿Cómo lo puedo hacer para diferenciarme de la competencia? El problema es que muchas veces las empresas sociales están tan obsesionadas, tan metidas en el día a día, que dejan de lado el pensar en la innovación. ¿Cómo me hago yo libre? ¿Cómo yo consigo conseguir algo que me permita ser independiente? Con lo cual, nosotros pensamos, o yo considero, que estos son los 5 retos para considerar una empresa social.
Como podéis ver, hay algunos de estos retos que las empresas ordinarias no lo tienen. El punto 1 no lo tiene una empresa ordinaria, pero el punto 4 no lo tiene una empresa que solo vive de la caridad. Con lo cual, bueno, para mí la reflexión, que vuelve un poco a lo que hablaba antes, ¿no? Ese equilibrio, qué fácil es decirlo y qué complicado es conseguirlo, ¿no? Ese equilibrio entre que los números, que los márgenes salgan, pero que las personas estén cuidadas, que podamos adaptar el puesto de trabajo a las personas. La empresa ordinaria no es así, en la empresa ordinaria es al revés, hay un puesto de trabajo y si encajas bien, si no, fuera. En la empresa social no. La empresa social hay un puesto de trabajo que lo vamos a adaptar a las peculiaridades de cada persona. Ahora bien, insisto, para que sea social, ha de ser estable, ha de tener continuidad en el tiempo. Hemos hablado de los retos de los centros especiales de empleo. Hemos hablado de los rasgos que definen una empresa social. Y ahora lo que quiero es compartir con vosotros los principios. ¿Qué hacen que una empresa social sea exitosa? En mi opinión, hay 8. El primero, es muy importante, el control sobre la cadena de valor. Es muy difícil que una empresa social sea exitosa si no controla su destino, si no controla la parte crítica de su negocio. Por ejemplo, si yo me dedico a elaborar yogures, yo tengo que controlar la materia prima, que es la leche. Yo tengo que tener un ecosistema que me permita yo controlar la leche. Mi negocio depende de eso. ¿De qué depende? ¿De qué depende el negocio de empleo? De X. Pues X lo tienes que controlar. Si no controlas X, dependes de que algún día un tercero decida, no, ya no quiero trabajar contigo, un proveedor o un cliente. Entonces hay que controlar, hay que identificar muy bien cuáles son los factores críticos. Y cuando uno identifica el factor crítico, ha de controlar, ha de conseguir tener el control. Eso sería el primero. Trabajo en red, importantísimo, alianzas. Hay que cooperar. Una empresa social, como tiene un objetivo muy difícil de desarrollar, si no coopera, si no teje alianzas con la administración, con proveedores, con todo tipo de instituciones, está muerta. Una empresa social ya per se es muy difícil que las cosas puedan salir. Si no hay alianzas, las alianzas son fundamentales para que las empresas sociales funcionen. Y las alianzas en este caso van desde alianzas con proveedores, con organismos públicos, con competidores, con clientes, con todo tipo. Vinculación con el territorio, ¿no? Al final, una empresa social es más que una empresa ordinaria, es más que una empresa mercantil, ¿no? Está en un territorio y ha de ser muy consciente de la realidad del entorno. Y esto es fundamental, porque como juega un papel que va más allá del resultado del dividendo para el accionista, es importantísimo su integración, que esté metido, que forme parte del ecosistema del territorio. 4, y el más difícil, hay que equilibrar hay que apretar, porque si no apretamos, las empresas sociales no van a ganar dinero ojo, que algunos usuarios tienen realidades distintas. No se puede tratar como una empresa mercantil. Hay que adaptarlos. Pero, claro, ¿dónde está la frontera? Si no apretamos, no hay margen. Pero si nos pasamos, dejamos de hablar a las personas. Hay que encontrar ese punto. Hay que tener un equipo que tenga una parte del cerebro pensando en el margen y la otra parte del cerebro pensando la persona. La persona es fundamental. Este principio, el cuarto, es el más complicado. Normalmente es el principio por el cual algunas empresas sociales no consiguen perdurar en el tiempo. Básicamente, muchas veces es el cuarto. Punto 5, ¿no? Antes hablábamos que uno de los retos relacionados con personas es la falta de talento que gestione estas organizaciones, ¿no? Pues para que una empresa social sea una empresa social de éxito ha de tener talento. Pero talento no es un gurú, un crack en las esferas pensando, no, talento es una persona que esté que trabaje con los usuarios, una persona que
que esté ayudando en comunicación. Talento en todos los sistemas. Talento no es en dirección. Por talento, a veces pensamos que hablamos de Messi o Cristiano Ronaldo, que a los que nos gusta el fútbol. No. Talento es personas que en el día a día se lo creen, y es su vida. Es decir, estar con los usuarios, yo me lo creo. Y no es que... qué aburrido. No, al revés. Eso es talento. Y muchas veces, el problema de los centros especiales de empleo es que se han formado por grandes gurús, por grandes personas que han tenido ideas buenísimas, pero no han desarrollado un equipo talentoso, un equipo que por debajo pueda estar en el día a día. Comunicación permanente, ¿no? Antes hablábamos de los retos, hay que explicar bien el acompañamiento, ¿no? Y cómo ese acompañamiento está ayudando a la administración. Si hay muchas empresas sociales, la administración está encantada porque cuantas más empresas sociales, más respuesta se da a un problema que si no fuera por empresas sociales, ¿quién tendría el problema? La administración. Bueno, pues expliquémoslo. Olin, a veces vuelvo a lo que decía antes, estamos tan metidos en el día a día, en apagar el fuego, en qué pasa, son las 10, qué pasa a las 11, que perdemos de vista temas o aspectos críticos para el desarrollo de la empresa social. La comunicación es importantísima, hay que comunicar. Yo no digo que haya que comunicar, por favor, mi servicio de calidad. No, pero hay que comunicar lo que se hace bien. Digo, lo que se hace bien hay que decirlo y hay que explicarlo. Gobierno corporativo, ¿no? Es fundamental el poder estar en una situación de rendir cuentas. Que venga quien quiera, que se pueda rendir cuentas, que sea transparente, no lo siguiente, más que nunca la empresa social. Porque, como comentábamos antes, la empresa social no quiere solo dividendos, la empresa social también tiene todos los fines. Con lo cual es súper importante que una empresa social esté en disposición de rendir cuentas cuando haga falta. Muchos centros especiales de empleo, y vuelvo a lo que decía antes, de que el fundador hacía la cosa a su manera, está muy bien, pero es que los tiempos han cambiado, ya no vale, que no es que el fundador, ya no es el fundador, hay que poder rendir cuentas, hay que poder explicarlo bien, hay que poder tenerlo todo detallado, todo que sea súper transparente, hay que tener un patrimonio fuerte, hay que tener gente que nos apriete, no se puede dejar al fundador, no, hay que estar detrás de, hay que estar ahí, ¿por qué esto y por qué lo otro? Entonces, hay que rendir cuentas y hay que tener un patrimonio fuerte. Porque si no hay jefe, porque si no hay nadie detrás que haga un poco de reto, que haga un poco de... ¿y esto por qué? Que cuestione, esto se vuelve, bueno, chiringuito del fundador. Insisto, que se vuelve el fundador es buenísimo, pero los tiempos están evolucionando. Y el punto número 8, ¿no? La fuerte cultura organizativa, ¿no? Es importante que haya un sentimiento de pertenecer, ¿no? De sentir la camiseta. Y esto ya sé que suena muy utópico, ¿no? Parece que esté aquí hablando un fervorín. No lo es, porque si somos conscientes, si somos capaces de tener un equipo fuerte, de comunicar bien, si somos abiertos, somos transparentes, esto al final se nota. Los trabajadores, lo comunican, encuentran un buen equilibrio. Pues yo me siento a gusto trabajando aquí. Tiene un sentido. Con lo cual, al final volvemos al punto, ¿no? Del círculo virtuoso, ¿no? Si yo estoy a gusto, ¿qué hago? Yo estoy a gusto. Trabajo más. Si yo trabajo más, trabajo mejor. El usuario está más contento. Si el usuario está más contento, irá todo mejor. Si va todo mejor, habrá más beneficios. Si hay más beneficios, podremos reinvertir más. Si reinvertimos más personas. ¿Os dais cuenta que si no, entramos en un círculo vicioso, que es, no lo hago esto, hay desmotivación, hay baja productividad, me cuesta más luchar en el mercado, dependo más de las subvenciones, soy menos fuerte, estoy todo el día luchando subvenciones y no estoy luchando qué hacer de aquí 4 años y dónde invertir. Entonces pasamos del círculo virtuoso a uno vicioso. La frontera es muy fina. De hecho, si se me permite la broma, ¿no? Esto al final me deja así una caricatura, ¿no? Pero como podéis ver arriba, el jefe, ¿no? El fundador, el inspirador, el gurú. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, con el paso del tiempo, todas las personas pues nos hacemos o mayores o lo que sea,
Pero yo no sé si nos volvemos un poco, tenemos el ego alto o el qué, pero poco a poco nos alejamos de la realidad, nos alejamos de lo que está pasando. Y podéis ver como, fijaos la diferencia entre el de arriba, el manda más, y los de último nivel. El de arriba, hablando, diciendo la suya, los de abajo están, fijaos, están desesperados. Pero ¿cómo va a funcionar una empresa mercantil así? Imaginaros, si ya es difícil que funcione una empresa mercantil, imaginaos una empresa social donde los usuarios son más complicados de gestionar. Entonces, es verdad que he puesto mucho énfasis en la parte de las personas organizativas y demás, pero es que es así. Es que si no somos capaces de poner una buena estructura de gobernanza y demás, estamos perdidos. Hasta aquí la segunda parte. Ahora la tercera parte hablaré de un caso de empresa social de éxito, que es La Falleda. Antes Tacho lo ha mencionado, para que los que no conocéis, La Falleda es una empresa social que está en La Garrocha, que es una comarca que está en Gerona, en Olot, y básicamente La Falleda emplea aproximadamente 400 y pico personas, de las cuales 300 tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Por qué es una empresa social de éxito? Por dos motivos muy sencillos, Puedo decir uno o el otro primero, da igual, el que mencione primero no es más importante que el segundo, son igual de importantes, ¿no? El primer motivo es que hay un paro cero patatero en la comarca a nivel de personas con discapacidad intelectual. No hay paro. Es decir, cualquier persona con discapacidad intelectual en la comarca de La Garrocha es, pues, como sería la Ribera en Navarra, por ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. Perdonad la falta de conocimiento geográfico. Cero paro. Eso significa que si cualquier persona con discapacidad intelectual en la comarca de La Garrocha tiene un trabajo, y ese trabajo le da sentido a su vida. Y el segundo factor, por el cual es de éxito, es que La Falleda compite con multinacionales en sectores como la venta de yogur, la venta de productos lácteos. ¿Contra quién? Contra Danone. Es decir, es Danone contra una empresita social de La Garrocha. Danone, Nestlé, Hacendado. Pero La Garrocha cae, La Falleda, ¿qué os pensáis? ¿Que está ahí? No, yo me hago valer. La Falleda es el número 3 en Cataluña. Es el número 3, en productos lácteos, insisto. La Falleda es una empresa social, La Falleda no tiene ningún fin mercantil. La Falleda lo que hace es, ¿van bien las cosas? Perfecto, vamos a reinvertir, vamos a hacer una máquina, una fábrica para producir mermeladas. Y qué bien, sí, no solo La Garrocha, sino también la comarca de al lado, pues que vengan a trabajar. Claro, encontrar una empresa social que ha conseguido que no haya paro, que antes veíamos la primera diapositiva, la tasa de actividad es dramática, pues en La Garrocha no. Y dos, es que esta empresita social de La Garrocha está plantando cara a Nestlé, a Mercadona, a Danone, y está plantando cara con un producto. Pero no sé, la gente, ¿qué os pensáis? Que la gente compra yogures, La Falleda, ¡ay, pobrecitos! ¿Y con los pobrecitos sería tercero de Cataluña? No. Antes se hablaba que tanto mis hijos, antes hablaba con mi madre, que tanto mis hijos como mis sobrinos, todos quieren la Falleda, pero no quieren La Falleda porque seremos mejores personas, no, porque el producto es bueno, y si el producto es bueno y además sabes que hay un fin social detrás, es que es blanco y en botella. Pero, ojo, el producto es bueno, no vale, la Falleda no está donde está porque hay miles y miles de consumidores que hay, pobrecitos. No. ¿Por qué? Porque han creado. ¿Por qué? Porque controla la cadena de valor. Porque ahora veremos, pero tiene una granja y ellos controlan las vacas. ¿La leche de dónde viene? De las vacas suyas. Hay un problema con la cadena de suministro. Esto pasó en el año 2022 cuando empezó la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Qué pasó a muchas empresas? Estaban muertas del sector lácteo, no tenían el control de la cadena de suministro. ¿Qué hizo La Falleda? No, yo tengo mis vacas, yo soy libre. Cuando se instalaron los precios de la leche y demás, no, yo tengo mis vacas, yo no tengo. Claro, esto te da una libertad, una autonomía brutal.
si no tienes las vacas, si no controlas los puntos críticos de tu cadena de valor, estás en merced de que cualquier loco diga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Os voy a proyectar un vídeo que dura 2 minutos y medio para que entendáis lo que es la fallera y luego desarrollamos un poco más por qué la fallera es un caso de éxito y qué se puede hacer para que existan más falleras en toda España. Ojo, importante, la fallera no es la única. Yo lo digo porque, claro, yo vengo de Barcelona y de caso yo conozco, pero estoy seguro que en Navarra hay muchos. Ahora, aún siguen existiendo muchos centros de empleo que no se pueden catalogar como empresa social porque la parte social no la tienen bien trabajada. No soy yo. Perdón. Aquí trabajando 20 años y es el mejor regalo, la mejor ilusión de mi vida. Voy a ponerlo porque no sé. Perdonad, ya podéis ver que no soy el hombre más tequi del mundo, Pero no. Ahora sí. De años y es el mejor regalo, la mejor ilusión de mi vida. La humanidad de todas las personas que forman parte del proyecto, la ayuda desinteresada y las ganas de estar aquí, de ayudar a los demás, para mí la FESED es esto. Yo creo que es tan singular porque todos somos iguales, todos somos personas, todos tenemos nuestras capacidades. Y la gente que no puede trabajar en ningún sitio, entonces aquí tiene sitios en... Me gusta mucho este vínculo tan cercano y así, a mí esto me hace sentirme útil y me hace sentir muy querida. La esencia de nuestro proyecto tiene que ver con eso, que todo ser humano, aunque no lo sepa, lo necesita, que es dar sentido a lo que hace y a la vida que tiene. Somos un proyecto que existe para generar empleo para personas con problemática de salud mental y riesgo de exclusión y lo hacemos a través de otra cosa extraordinaria que es una fundación sin ánimo de lucro. Podemos decir que miramos, tenemos una visión como integral de la persona y nos ocupamos en lo que podemos de todo. Hay personas que aquí pueden hacer un trabajo que en otros sitios sería imposible. Trabajo con un grupo colectivo de gente, no les importa de dónde seas, de dónde vengas, lo importante es que se pueda trabajar a gusto y con comodidad. Fallida da una oportunidad a las personas que tienen alguna dificultad en la vida, pero también nos da una oportunidad a los profesionales para que podamos desarrollar nuestras capacidades. Cada día venimos a trabajar con una empresa que contribuye a mejorar la vida de las personas y eso no tiene precio. Bueno, Fallera es un espacio de trabajo para que la gente que tiene dificultades laborales por forma de algún enfermedad sea útil. Y esto no se quiere lograr. Porque la sociedad competitiva a esta gente la margina y a nosotros nos acoge y esto no tiene precio. Hay que unirlo. Ahora compartiré algunas diapositivas sobre la fallera, pero sí que me gustaría hacer un inciso y volver a la diapositiva sobre los principios que marcan el éxito o el no éxito de una empresa social, ¿no? Y hablar del caso de la fallera por también expandir un poco en estos criterios, ¿no? El primero ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos comentado hace un momento, el controlar la cadena de valor, ¿no? El controlar la parte crítica, el ser los dueños de su futuro, el no estar en manos de terceros. Hemos visto. El segundo, el trabajo en red, ¿no? Las alianzas. La realidad es que la fallera ha dedicado mucho tiempo a generar alianzas
con la administración, con centros educativos, con instituciones incluso bancarias o financieras, es decir, que durante tanto tiempo han hecho que su huella se fuera expandiendo, que ahora quien más que menos conoce la fallera. Vinculación del territorio. Claro, ¿qué mejor dato hay si eres un alcalde de la zona de La Garrocha que saber que esta empresa social hace que haya un 0% de paro de personas con discapacidad en tu zona, ¿no? Claro, la vinculación con el territorio es brutal. Es brutal porque ellos han sido capaces, la fallera, como se ha centrado tanto en la zona de La Garrocha, ahora mismo les hacen, ahora una expresión coloquial, pero les hacen estatuas allá por donde van, a la fallera, pase. Es verdad, lo han conseguido. Desde la administración que, oye, esta aplicación están aplaudiendo con él, les han quitado un problema encima. Cuarto punto, ¿no? Antes hablábamos de la dificultad de márgenes, personas. La fallera tiene un secreto que esto no lo comentaba y esto es muy importante. Los fundadores son Cristóbal Colón y su mujer Carmen. Cristóbal Colón es un obsesionado del margen. Carmen es un obsesionado de las personas. Es una persona que tiene una clara vocación social, es educador social de base. Y claro, lo que antes hablaba, ¿no? Una parte del cerebro está pensando en cómo gano punto de mercado a Danone, y la otra está pensando cómo lo hago para que fulanito mañana tenga un día con menos presión. Claro, esto, yo me imagino que solo ellos saben la cantidad de discusiones y guerras que habrán tenido en sus conversaciones, ¿no? En sus debates, pero el que confluye entre las dos almas es bestial, y esto lo tiene la fallera. Talento, claro, uno de los grandes puntos, una de las grandes ventajas que tiene la fallera es la cantidad de educadores, la cantidad de personas que trabajan para la fallera que se creen el proyecto. Antes hemos visto un pequeño ejemplo en el vídeo, pero todas las 100 personas de las 400 y pico que forman la fallera, las 100 personas que no tienen ninguna discapacidad, se creen el proyecto. Se creen el proyecto y con lo cual, al creerse el proyecto, sienten la camiseta y lo dan todo y más. De hecho, hay poca rotación a nivel de personas. Digamos, de mandos intermedios, hay muy poca rotación. ¿Por qué? Porque están contentos. Entonces, están contentos, el servicio que dan al usuario es mucho mejor. Comunicación. Hice un acto cuando no eran tan conocidos y no tenían dinero. Es lo que decía antes, innovar, pensar a veces no hace falta que haya grandes campañas de marketing. ¿Qué hicieron ellos? Empezaban, estoy hablando de los años 90, ojo, estoy hablando de los años 90, ¿qué podemos hacer para darse a conocer? Pues los que hayáis estado en Barcelona sabéis que la Plaza de Cataluña es como un poco la zona emblemática, ¿no? Como sería la Plaza Cibeles en Madrid, son los centros donde más notoriedad hay. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron de Olot, de Gerona, a Plaza de Cataluña con unas cuantas vacas, pusieron ahí un pequeño stand con 4 vacas, 2 o 3 personas, unos yogures, para promocionarse. No los conocía nadie, y no tienen dinero. No nos conoce nadie, no tenemos dinero. ¿Qué hacemos? Una de dos, o lloramos, no hacemos nada, o intentamos ir a nuestra zona de confort y decir, bueno, oye, ¿por qué? No perdemos nada yendo al equivalente de la Cibeles, ¿no? Y ponen ahí unas vacas, llamaban la atención de la gente le llamaba mucha atención. De repente llegas a Plaza Cataluña y ves ahí unas vacas, ¿y esto qué es? A ver, este yogur. Bueno, esto es comunicar, y esto es gratis, esto no es... Perdón. La hora que aparece es la hora inglesa, este ordenador es inglés, lo digo porque no es que sean las 7. Bueno, entonces, la fallera, una cosa que ha hecho muy bien ha sido comunicar. Entonces, cuanto más comunicas, más impacto tienes. Cuanto más impacto tienes, volvemos a lo que teníamos antes, el círculo virtuoso. Gobernanza corporativa, ¿no? Uno de los grandes hitos de la fallera ha sido tener un patronato muy fuerte, un patronato potente, pero un patronato que se lo crea, no un patronato que figure, no un patronato para hacer la foto y para salir y qué bien, qué guay, no. Un patronato que les apriete, que el equipo directivo
vea que tienen detrás un patronato que son gente que les importa. Son gente buena, gente con talento, gente que viene digamos, algunos vienen del mundo académico, otros vienen del mundo del consumo, pero lo que sí que tienen en común es que se lo miran, se lo creen. ¿Y esto qué hace? Que claro, que el gerente no puede, el gerente está expuesto. El gerente no. Cuando uno no tiene un jefe, al final, total, no tengo que rendir cuentas. Cuando uno debe rendir cuentas, se vuelve mejor. Si yo he de rendir cuentas cada 2x3, me tengo que estar mucho más preparado. Si sé que me van a preparar esto, me van a preguntar por aquí, tengo que tener una respuesta. Entonces, tener un patronato fuerte ha ayudado mucho a hacer reflexiones, a por qué no por aquí, por qué no por allá, a que la gente se sienta un poco fiscalizada, pero no fiscalizada en el mal sentido de la palabra, no, fiscalizada en el sentido positivo, decir, oye, va. Y bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Un poco esta fuerte, no todo esto confluye con que al final acabas teniendo una fuerte cultura, ¿no? Es un sentimiento de pertenecer, ¿no? Y esto al final es la suma de los 8 factores hace que la Fageda a día de hoy y que dure sea una empresa social de éxito. Básicamente, ya hemos visto un poco el vídeo, ¿no? La Fageda nace en la zona de Olot, una zona con muchos bosques, en que pueden tener vacas, las vacas producen leche, pues oye, ¿por qué no hacemos yogures? Porque antiguamente que hacía la Fageda se centraba en la jardinería. Y era que la jardinería era un sector competitivo, un sector donde los márgenes eran muy apretados. Pensábamos, el margen es apretado, no me salen los números, con lo cual no podré tirar adelante un proyecto. Tengo que cambiar, tengo que hacerme fuerte, tengo que conseguir algo que sea que no todo el mundo pueda hacer, ¿no? Entonces fue cuando invirtieron en los productos lácteos. Bueno, me voy a centrar en estas dos últimas slides, dos últimas diapositivas, que resumen mucho lo que hemos hablado de la importancia de comunicar, la importancia de rendir cuentas, la importancia de explicarse, ¿no? Uno de los puntos en los que la Fageda dedica más horas y más, digamos, más recursos es intentar identificar lo que llaman el valor social integral. No voy a decir el nombre en catalán es un poco distinto y ahora me está cambiando. Claro, el valor social integral básicamente lo que viene a decir es, oye, nosotros como empresa social, más allá de generar, de pagar unos salarios, más allá de generar valor a los proveedores, más allá de cumplir la satisfacción de los clientes, estamos aportando un plus que la empresa mercantil no está aportando, y es que estamos consiguiendo que 200 o 300 personas de la comarca de La Garrocha que están en situación de discapacidad trabajen. Esas 300 personas, si no estuvieran trabajando, estarían seguramente con subsidios de la administración y demás. Entonces, la Fageda ha hecho mucho énfasis en intentar cuantificar, intentar tangibilizar lo que está aportando a la sociedad, lo que está entre comillas, ahorrando a los entes públicos. Esto lo hacen porque, como antes hablábamos, ¿no? Las empresas sociales tienen un problema, y es que en los dos extremos es más fácil vivir es más fácil potenciar la empresa de la calidad y es más fácil la empresa mercantil. Pero una empresa donde tienes constantemente esos equilibrios de poder es muy difícil. ¿Qué ha hecho la Fageda hoy? Yo, que me compren porque mis productos sean buenos y que duren, y que digan con las vacas que duren, esto no, que dure para muchos años, pero ojo, yo lo voy a explicar, claro. Una cosa es que me compren, pues pobrecito mío, y otra cosa es que no sepan que es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que han hecho es producto bueno, asegurado en el tiempo, porque controla las vacas, con lo cual al controlar las vacas está asegurado en el tiempo. A esto sí, yo voy a hacer propaganda de explicar lo que es mi valor social integrado, el impacto que tiene, porque sus competidores no tienen el impacto que tiene la Fageda. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto mucho énfasis en lo que sería el valor social, el
el valor social integrado, ¿no? Es decir, bueno, voy a medir un poco cuál es mi impacto económico, como cualquier empresa ordinaria, pero voy a medir un poco el retorno a la administración. Entonces, este ejercicio, al final, sustenta gran parte del modelo de la fachera, porque cuando tú tienes que pedir un invento, financiación, para poder hacer una nueva inversión y enseñas tu valor social, tu impacto real, esto es blanco y en botella, esto es evidente. Es decir, si tú quieres financiación y presentas, mire mis números, es evidente. Es evidente, ¿por qué? Porque eso hay que comunicarlo, hay que trabajarlo, ¿eh? Y volvemos a lo de antes. Que a las 10:30 hay un problema, no es excusa para no hacer esto. Porque si no se hace esto, no hay empresa social. La empresa social es una combinación de factores. Y si no empezamos a cambiar algunos temas, si no nos movemos la zona de confort, no habrá empresa social, ¿no? Entonces, yo no quiero enrollar más. A mí Jesús, no sé si está por aquí Jesús, ya ha llegado. Bueno, si no, ya le pediré perdón porque pobre Jesús me ha perseguido, ¿no? Pero Jesús, tenía ganas de conocerle para decirle Jesús, de verdad, disculpa porque soy un poco de desastre. Vamos a hablar, no, ya hablaremos, Jesús es el organizador del acto, ¿no? Entonces Jesús me dice, por favor, a las 9 esto no puede quedar nadie, es muy importante. Por favor, sé breve, con lo cual yo lo dejo aquí para que podamos tener algún tipo de sesión de preguntas y respuestas y a vuestra disposición para lo que haga falta. La primera pregunta siempre es la que cuesta, es la vergüenza, lanzaros. Jesús, venga, te va a tocar a él. Es Jesús. ¿Tiene una pregunta? Bueno, no sé. Sí, se oye. Yo lo primero que nos preocupa un poco, yo creo que nosotros no es que tengamos ninguna fundación importante, ¿no? Pero siempre nos preocupa una cosa, sobre todo es el futuro. El futuro, ¿no? ¿Cómo conseguimos que haya otras personas que se involucren en la misma manera que nos hemos involucrado unos cuantos, ¿no? Y eso a todos los niveles. Y para mí es una cosa fundamental, claro, porque generalmente yo he visto un poco el vídeo y las personas son muy mayores. Entonces yo pregunto, ¿tenéis ya alternancia de cara al futuro? Por ejemplo, en la fachera. Sí, la respuesta, ¿qué va antes? El huevo o la gallina, ¿no? Claro, si hay proyecto, si la fachera tiene proyecto, hay ilusión, vamos a hacer nuevas fábricas, nuevas máquinas, vamos a desarrollar nuevos productos, es interesante. Esto no es algo que aburrido, es que no hay nada. No, hay ilusión. Con lo cual, a nivel de futuro, en el momento en el que hay proyectos, cuando hay proyectos es mucho más fácil atraer talento. Antes hablábamos de la importancia de tener talento. Vale, perfecto, todos estamos de acuerdo. Pero claro, el talento va a incorporarse a una empresa social o mercantil si hay futuro. Si no hay futuro, si no hay proyectos, el talento no se va a incorporar. ¿Qué está pasando en la fachera? Es verdad, tiene razón. Pero hay personas mayores, pero gracias a que, como hay proyecto, como hay partido, como es interesante, cada vez más hay una segunda línea de gente joven que se está formando para poder dar el paso, para poder acometer una buena sucesión. Pero insisto, y perdón, porque es la cuarta vez que lo repito y odio esto, odio siempre voy a hacer lo mismo, pero es que es el círculo, o sea, círculo virtuoso. Más proyecto, más talento, mejor para las cosas, mejor estar más contentos los usuarios, mejor se compite en el mercado. Y volvemos. A la inversa es menos talento, más parón, más cara, delante de los pájaros que hemos visto antes. Entonces, las empresas sociales tienen que tener alma. Si no tienen alma, si no tienen talento, si no tienen alma, no tienen talento. Si no tienen talento, no van a ningún lado. Perdón, Bueno, esto ya lo pago ya.
Sí, te quería preguntar dos cosas. Sí, está bien. Sí, dos cosas. Uno, la red de distribución, ¿por dónde os vendéis, por decirlo así? ¿Solo tiene yogur lo que vende o vendéis más cosas? Por ejemplo? Yo hago un inciso, ¿eh? Yo no soy, o sea, yo me creo y me gusta la fallera y tal, pero yo no formo parte de la fallera, ¿eh? Yo colaboro mucho con ellos y de hecho desde la fundación luego os cuento un poco qué hacemos como fundación, qué hacemos, ¿eh? Porque puede ser interesante, luego lo contaré, pero yo no soy... Yo soy enamorado de la fallera porque veo que los 8 principios que hemos visto lo cumple, es muy difícil, lo cumple, pero yo no soy de la fallera. Entonces, pero la pregunta es un poco cómo compiten con Mercadona, sí, porque son empresas muy fuertes, o con Danone, cómo ocupan el sitio, sí, ese sitio. Bueno, entonces, tu primera pregunta es ¿dónde están, ¿no? Muy curioso, pero ellos hasta hace 2 años decidieron solo vender en Cataluña, pero no por un tema político, no, sino por un tema de decir, nosotros somos buenos haciendo yogures y nosotros queremos controlar, antes decía, queremos ser los amos de nuestro destino, ¿no? Si ahora queremos vender en toda España, las vacas que tenemos no nos da para vender en toda España. Entonces, para vender en toda España deberíamos cambiar un poco el modelo de negocio. Entonces, ellos me decían, había una disyuntiva, es decir, ¿qué hacemos? ¿Crecemos más en toda España o intentamos, oye, zapatero a tus zapatos? Es verdad que hace 2 años han empezado a vender en la Comunidad Valenciana y en Madrid, ¿eh? Un poco paso a paso. El modelo de la fallera es muy paso a paso. Vamos creciendo, vamos avanzando, pero no nos volvamos locos, que no nos den aire de grandeza de que mañana queramos vender en toda España y de repente veamos que no tenemos productos, que hay roturas de stock, y si hay roturas de stock ya estamos muertos. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han competido contra Mercadona, contra Danone, Hacendado, Nestlé, Danone? Básicamente evitando los riesgos, evitando los problemas. Es decir, nosotros, la fallera dice, oye, vamos a empezar vendiendo la comarca de Garrocha, luego la provincia de Gerona, luego la Comunidad Autónoma de Cataluña, luego salimos de Cataluña y vamos a la Comunidad Valenciana y a Madrid. Pero fijaos, no ha sido un día para otro, vamos a hacer esto y no, ha ido paso a paso, han ido consiguiendo pequeños triunfos. Vamos a hacer esto y con esto vamos a dedicarle tiempo a conseguir poder reportar el valor social integrado y esto nos ayudará a conseguir lo otro, y entonces cuando tengamos lo otro ya podemos dar el otro paso. Ha ido todo en secuencia, ha sido secuencial, ha ido poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Han ido creando un modelo 40 años, ¿no? 40 y tantos años, sí. 45. Sí, ojo, y que ahora parece muy bonito, ¿eh? Y ahora parece que esto no, ha habido momentos muy complicados, pero ahora es un momento bueno. ¿Por qué es un momento bueno? Porque ya está hecho. Lo más complejo de la empresa social es hacerla y dotarla de algo que la haga única, que algo que la haga diferente. Ya esta empresa tiene, ellos lo han conseguido a lo largo de los años, paso a paso, no exento de problemas. Sí, pero el producto, volviendo sobre la pregunta de mi compañero, no es muy original hacer yogures. No parece a primera vista que el yogur sea un producto tan maravillosamente novedoso. No, pero no. Y hacerlo bien, que ha insistido mucho, de acuerdo, pero no sé. No, es verdad, ¿eh? Pero ¿qué han hecho? Claro, hacer yogures muy fácil, es muy estándar. Pero hacer yogures buenos, que tengan un diferencial en el punto de venta, al súper. Tienes la marca blanca, tienes los Danones de turno y luego tienes la fallera que es un 30% superior. ¿Por qué? Porque han innovado, han hecho un yogur cremoso, un yogur con gustos de mercado. Han intentado especializarse en calidad. Sí, son más caros, pero son más buenos. ¿Cómo? Bueno, pues ya sé que yo no voy a poder lo que decíamos antes. Las empresas deben de saber a qué pueden jugar y qué no. Jugar contra una marca blanca es imposible. Te van a dar seguros, te van a humillar, un 7-0 con una marca blanca. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, pues yo me aseguro que la leche, yo controlo la leche porque yo controlo las vacas, la ganadería está integrada, con lo cual yo puedo decir, o yo puedo asegurarme que la leche que se utilice para los yogures viene de la zona, es más sencillo y además es más fácil
digamos, la venta. Con lo cual, si tú te especializas, si tú sabes bien contra quién estás jugando, pues hay que saber contra quién juegas, no puedes jugar contra todos. ¿A qué juegas? No quieres jugar a ser calidad. A ser más caro, pero bueno, pues yo no juego a esto. Entonces, se han especializado en el segmento más caro, pero la jugada ha ido bien, la jugada ha ido bien. Insisto, mucha innovación. Por ejemplo, ahora han hecho una fábrica de mermeladas, de potecitos. Dicen, bueno, ¿esto por qué en el Reino Unido la gente desayuna tanto tostadas con mermelada? Típico potecito pequeño. Y aquí no. Vamos a hacer esto. Y han hecho esto. Y dices, vale, y va como un tiro. Va como un tiro porque es una innovación, porque es algo distinto, porque es algo que no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ya tienen los contactos en las grandes superficies. Ya lo tienen. Ya Campo, Carrefour, ya los tienen, ya, porque de los contactos que tienen, venden yogures. Pues a partir de ahora vamos a empezar a vender mermeladas. Hemos pensado que vender mermeladas puede ser una vez. Está bien porque los usuarios no es muy intenso, la presión. Entonces, fijaos, tengo dinero. ¿Qué hago con ese dinero? Uy, mermeladas en el mercado no hay mermeladas en el mercado español, pero también en el Reino Unido hay mucho. ¿Por qué? Oye, además, producir mermeladas es relativamente fácil. Los trabajadores no están expuestos a mucha presión. Oye, con mermeladas, mira mejor, genera más puestos de trabajo. Entonces, hasta que llegará un punto en el que tendrá el problema y dice, bueno, ¿y ahora qué más hacemos? Claro, llegará un punto y dirán, bueno, muy bien, ¿cómo hay que reinvertir? ¿Qué hacemos? De hecho, el éxito de la pasada hoy es que ya no es solo con yogures. Tu pregunta, que tiene todo el sentido del mundo y es súper acertada, era un riesgo hace unos años. ¿Qué han hecho? Cada vez se han ido especializando en yogures de mayor calidad y en otros productos para que no les pase lo que, por ejemplo, cuando hubo la inflación tan alta, la facilidad lo pasó muy mal. Pero claro, cuando no hay inflación y todo va muy bien, perfecto. Pero cuando hay inflación y los precios suben, la gente dice, es verdad que este yogur es muy bueno, pero mira, prefiero comprarme esto. Claro, ¿qué pasó? Que como tienen otros productos, mermeladas como ejemplo, o helados, bueno, pues pudieron capear, pero hay que hacer cosas, es decir, esto es evolución constante. Bueno, pues buenas tardes, soy Margarita Sánchez, directora del Centro Especial de Empleo e Iniciativa Social, que es AMIMED, de la Asociación de Personas con Discapacidad, que además es el único que es de Tudela. Además he sido presidenta de CEIFNA, que es la Asociación de Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social de Navarra. En Navarra hay 9 centros de iniciativa social, como has mencionado, ha sumado todos los centros especiales de empleo y creo que es muy importante poner el foco en que la iniciativa social, porque hay centros especiales de empleo de iniciativa mercantil. Entonces, cuando has sumado el número de personas y el número de unidades o centros, de espacios, es importante diferenciar, porque es verdad que los centros especiales de empleo de iniciativa social revertimos el 100% del beneficio que obtenemos en la mejora continua para generar nuevos puestos de trabajo, nuevas líneas de trabajo, etc. Yo invito a todas las personas que estéis aquí, el día que hagamos la inauguración, de nuevo vamos a hacer un invernadero de agricultura hidropónica que está ubicado en Montes de Cierto. Entonces, espero que las personas de Tudela puedan ir a verlo, porque eso sí que no podemos llevarlo al centro de Tudela. Llevamos trabajando 39 años y seguramente aquí hay gente que no sabe qué es AMIMED, excepto la papelería que hay en el centro, que tenemos una pequeña papelería. Ahí trabajando 175 personas. También está Tasubinsa, que es un centro especial de empleo que está especializado en personas con discapacidad intelectual, también ubicado en Tudela, y tiene alrededor de 300 personas. Y luego está Adisco, que está en Corella, que tiene también 10 personas con discapacidad intelectual, en torno a 110 personas. Además también trabaja Urea Navarra en Tudela, que también tendrá trabajando pues, alrededor de 50 personas. Quiero decir, en esta zona, en los centros especiales de empleo, cubrimos también el desempleo de personas con discapacidad, teniendo en cuenta que estamos en un entorno rural con difícil. El mayor problema que tenemos es las dificultades de transporte público para que las personas con discapacidad se puedan incorporar a la educación. Estoy de acuerdo contigo que hay que innovar, que hay que tener red, que hay que respetar y no ser competencia entre nosotros, porque al final no tiene ningún sentido. Y bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas que has comentado y me parece muy importante poner el foco y el valor
efectivamente. Es muy importante que en nuestro caso esa asociación haya una asociación fuerte, con personas implicadas, que ayuden a llevar el rumbo de donde va el Centro Especial de Empleo. Y luego, por supuesto, que las personas estén cualificadas. Yo llevo 16 años trabajando en Amimed y creo que sí que ha habido un proceso muy importante de cualificación y de implicación por parte de las personas. Aunque también es cierto que las personas con discapacidad se quejan del salario, porque los salarios en los que nos movemos están en salarios de salario mínimo profesional. Y eso también hace que las personas, por mucho que les guste su empresa, pues haya una situación complicada. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo, y también hay aquí otras empresas de inserción que también están trabajando por colectivos vulnerables, que también es otro modelo que está empezando a potenciarse mucho para personas de exclusión social. Entonces, bueno, agradecer que hayáis tenido la deferencia de tratar este tema, que es un tema que se trata muy poco, y bueno, nos ha llegado y queríamos participar porque cualquier conferencia o tema que se trate de centros especiales de empleo que hay que ponerlo en valor. Pero insisto, invito a cualquier persona que venga a visitarnos. Tenemos un taller textil de confección que está dotado de una manera impresionante. Cuando queráis podéis venir, porque estoy segura que si yo digo que hago una jornada de puertas abiertas, no sé si tendría muchas visitas. Pero tenemos un taller textil donde confeccionamos único en Navarra y que seguramente nadie de aquí conoce. Entonces es una pena, y eso yo no lo puedo llevar al centro pero voy a pedir permiso para hacer algo en la Plaza Nueva, que es como la Cibeles. Muy bien. Yo aprovecho, gracias por tu intervención, gracias por el matiz, y aprovecho también para invitaros a aquellos gerentes de los centros especiales de empleo de la zona a que participéis en algunos de los cursos que como fundación nosotros financiamos. Es decir, nosotros como fundación, todo lo que he explicado está muy bien, pero todo es teórico. Entonces, ¿qué hacemos para intentar que de la teoría pasemos a la práctica? Bueno, pues organizamos cursos en el IES, en la Escuela de Negocio, cursos de primer nivel, no cursitos, no cursitos de nada, cursos de primer nivel. La misma calidad que pueda tener cualquier MBA, cualquier de estos másters que están en los rankings del mundo, que son, bueno, pues nosotros organizamos cursos en el IES para gerentes de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro. Esto es importante, como decías tú, si es ánimo de lucro, pues súper respetable, no tengo nada en contra, solo faltaría, pero nosotros nos hemos centrado en... Entonces, ¿qué hicimos? Ya hicimos, llegamos por la cuarta edición. Empezamos en Cataluña, que es donde conocemos. Luego, el año pasado abrimos al conjunto de España, tuvimos 16 centros de AEDIS, algunos de Huesca, otros de Andalucía, algunos de Burgos, y también abrimos a 3 empresas de inserción laboral, que no son centros especiales de empleo como tal, sino que son inserción laboral de otros colectivos. Todo esto lo explico porque, como ahora estamos creciendo, nosotros queremos cada año organizar unos cursos que básicamente son 25 sesiones concentradas en 5 días para gerentes que luego, más allá del conocimiento, más allá de la parte de hablar de las finanzas, de la parte comercial, de la parte marketing, de las operaciones, sirve mucho para tejer alianzas, ¿no? Para hacer redes, para conocer a posibles miembros de patronato, porque un profesor interesante, oye, ¿por qué no acabas siendo en el patronato y me ayudas a desarrollar el mundo de la gobernanza? Entonces, bueno, aprovecho para deciros que nosotros ya hemos abierto el conjunto de España, con lo cual estaremos encantados. Perfecto. Yo, en realidad, conozco a Amimed, estoy en la universidad, mis fisios habitualmente pasaban por allí, es indudable que aquí en Tudela existe un desconocimiento absoluto y total de todo lo que tenemos. Y nos pasa en la Universidad Pública de Navarra. Me gustaría saber cuántos de aquí han entrado en la Universidad Pública de Navarra, que no solo sea a la parte cuando hemos dado alguna charla. Es decir, no sabéis lo que tenemos en Tudela. O sea, no os lo podéis imaginar. Somos la envidia de muchísimos profesores que vienen de las universidades.
Y cuando yo pregunto, o cuando organizamos un evento, la gente no viene, no acude, no se interesa. Y yo estoy también un poco contigo, es que la juventud tampoco se implica. Es decir, nos vamos haciendo mayores y necesitamos gente que empuje. A ver, me gustaría que fuéramos todos como yo, con ese espíritu de empuje y de entusiasmo, pero es cierto, o sea, no hay gente. ¿Qué pasa? Pues no sabemos. Decimos con Santi, el director del campus, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que invitarles, tenemos que sacar un lunch o algo para que la gente venga y que vea realmente lo que tiene y lo que se está perdiendo, a lo mejor, si no viene ya desde aquí. No sé, en fin, la verdad es un problema, social. El día que montéis me invitáis y también a la Plaza Nueva. Sí, pero como todo irán los que están de paso, nadie nos explicará. O traeremos a un futbolista, Messi, yo qué sé, no sé. Hay que buscar también, a veces, nosotros se nos ocurren también a veces ideas innovadoras. ¿A quién invitamos? ¿A quién enviamos los mails a ver si son potentes y tal? Tenemos que estar constantemente reinventándonos para que la gente acuda por ejemplo, a este tipo de conferencias. Es un problema, es social en general. Las preguntas. ¿Aquí ya tenéis una pregunta? Pues de la Javier y tal, que tenéis una labor impresionante. Contadme también, por favor, es que merece la pena, Sí, buenas tardes. Soy Manuel Campillo, presidente de la Fundación que la comparte y representante de la empresa de inserción que hemos creado. Somos una entidad joven, habláis de 40 años, a mí me tiene otros 40 años. Nosotros somos una fundación que surgió hace 10 años, unos cuantos jubilados. Entonces empezábamos la jubilación, decidimos hacer algo, digamos, de tipo social y se llama Villa Javier porque es el local que nos cedieron los jesuitas. Nosotros teníamos simplemente voluntad, experiencia y ganas de hacer cosas, pero no teníamos patrimonio ni de dónde comenzar la tarea. Nos cedieron local, se llama de esa manera, y somos conocidos popularmente bajo ese nombre. Pero somos una fundación que nació para atender a personas, digamos, en exclusión social, pobreza y exclusión social, que hoy día, como todos sabemos, una gran parte de ellos inmigrantes. Llevamos 10 años trabajando con ellos, atendemos a 1000 personas al año que pasan por allí en distinta periodicidad, damos alimentación sobre todo, y luego también formación, convivencia, acompañamiento, y finalmente hace 5 años como fundación creamos una empresa de inserción para dar empleo a algunas de esas personas. Luego resulta que damos empleo a algunas personas, pero no de las que atendemos nosotros porque casi todas son sin papeles. Y para dar empleo necesitan tener papeles, que es uno de los grandes dramas del ámbito en el que nos movemos nosotros. El empleo requiere tener papeles y bueno, pues mal que bien, creamos esa empresa dedicada en algo agroalimentario para darte de comer. Creamos una cocina para alimentar a nuestro propio comedor social. Y hemos creado actividades agrícolas de terrenos en desuso, abandonados, para crear verduras ecológicas, tradicionales, que dan alimento a nuestra cocina y que al mismo tiempo tratamos de vender. Entonces, estamos generando desde hace 5 años una empresa de inserción que se mueve en ese ámbito. Entonces, bueno, las dos son experiencias pequeñas, digamos todavía jóvenes. En la empresa de inserción somos 20 empleados, tenemos 20 empleados, 7 técnicos y 7 personas de inserción. Y hasta ahora las personas que han pasado por allí han conseguido empleo. Un 75% consiguen empleo las que salen de este tipo de actividad. De modo que, bueno, todo lo que se ha dicho de los modelos, de los criterios, de las estructuras de las empresas de inserción, pues evidentemente, de las empresas sociales, compartimos porque nosotros vivimos y experimentamos la importancia de cada uno de esos factores que has ido señalando, vivimos con ellos, pero estamos todavía en una fase, digamos, de dificultades porque aún no estamos suficientemente consolidados, ¿no? Estamos tratando de conseguir afianzar personal, digamos, motivado, tenemos un patronato muy implicado, pero todavía las infraestructuras, digamos, y la línea de negocio
personal, todo eso forma parte de la agenda, digamos, de nuestro trabajo y por tanto vuestra experiencia nos sirve de referencia importantísima para saber los que llevan más años haciéndolo, pues por dónde van y cómo hay que seguir el ejemplo. De modo que muchas gracias. Lo tenéis hecho, ¿eh? Si ya has mencionado 3 o 4 cosas, ¿no? Comunicación, patronato, que al final es la base del éxito, es cuestión de tiempo. Si uno apuesta por la comunicación, por el patronato, es tiempo, ya lo verás. Buenas, yo soy coordinador de esa fundación y de la empresa de inserción. Y quería preguntarte 2 cosas. O sea, por un lado, ¿cómo crees tú que ha influido si ha habido algún apoyo? He llegado 10 minutos tarde, lo siento, entonces igual lo has comentado al principio y no lo he escuchado. El papel que ha podido jugar la Generalitat a la hora de apoyar ese proyecto, qué apoyos han tenido de parte de entidades públicas, la Generalitat, ayuntamiento, lo que sea. Y luego, por otro lado, si no crees que juega un papel importantísimo en casi cualquier proyecto social que se genera en Cataluña, el apoyo social, porque tengo la sensación de que hay una casi militancia de la ciudadanía por los proyectos, digo porque he conocido otros proyectos en Cataluña y esa parte identitaria, al margen del pensamiento político, creo que es muy general, esa parte identitaria de consumir producto cercano, producto local, catalán, etcétera, etcétera, si eso ha podido ayudar también a generar como palanca a la hora de diferenciar porque como decía antes Joaquín, ¿no? La entrada no parecen productos más allá de con más calidad y eso a veces es difícil de comunicar, pero el que tengan digamos, ese apoyo social del consumidor por el hecho incluso de que son catalanes, que eso yo creo que es casi la envidia a nivel del resto de españoles. Ya te contesto por una segunda pregunta, ¿no? Es verdad que en Cataluña hay una parte hay un segmento de los consumidores que valora mucho productos de proximidad, la economía social. Eso es cierto. Ahora, para tener miles y miles y miles y miles que no hablamos de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, es que hablamos de muchos, hablamos de más de 100.000, más de 200.000 clientes. Esto digamos, la situación o el consumidor catalán te puede dar 30.000 si quieres, te los doy, pero aquí llega a 200.000 y te quedan 160.000. Entonces, ¿cómo consigues estos 160.000 para ser, ojo, que he dicho una cosa, el tercero, no es el décimo, no es el 25º, es el tercero. Yogures, que es la cosa más básica que más todo el mundo compra yogures, no estamos hablando de es que es un producto de nicho, pero no. Con lo cual, claro, es verdad y tienes razón que ese empujoncito principal, el primer empujón lo tienes, pero luego ponte a conseguir, te faltan 170.000 clientes, ¿no? Eso sería la respuesta a tu segunda pregunta, ¿no? La primera, claro, la Generalitat. Y este comentario que voy a hacer ahora no tiene ningún tipo de sesgo político. Todos los gobiernos, los que han habido son difíciles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes he hablado que en Cataluña está súper fragmentado los centros especiales de empleo. Y además he dicho que compiten entre ellos. Con lo cual, no es fácil. Yo como Generalitat, si me caso con uno, otro se enfada. Y hay muchos. Entonces, la Generalitat muchas veces no quiere ser, no quiere entrar en esto, que se lo hagan entre ellos. ¿Por qué? Porque, insisto, hay muchos encima malavenidos. Sí que es cierto que, en cambio, la proximidad local con el Ayuntamiento de Olot, con la comarca de la Garrotxa, esto es distinto, porque ahí sí que ya eres, pero es muy, antes he comentado, ¿no? La importancia de estar arraigado a la comunidad local. Ahí sí, porque ahí ahí sí que les estás ayudando a ellos. No ayudas tanto a la Generalitat. La Generalitat queda muy lejano y además la Generalitat tiene otros centros especiales de empleo que se enfadarán. En cambio, el de la Garrotxa, ahí sí que pero te ayudan, por lo de antes, te das el empujoncito principal. Oye, venga, va, te ayudo con te doy unos terrenos, tal, pero ese empujoncito, luego eres tú el que has de conseguir estos 170.000 clientes. Lo mismo con las administraciones.
Pero la fragmentación la fragmentación y las disputas es el gran, para mí es el gran hándicap del sector. De hecho, nosotros, cuando montamos los cursos, más allá de la satisfacción de los alumnos, que es muy alta, como no podía ser de otro modo, porque son cursos de primer nivel, lo que más nos gusta es ver que de los cursos salen amistades o salen alianzas, ¿no? Y centros de empleo que antes se miraban de reojo y con desconfianzas, pues oye, vamos a probar, vamos a hacer un evento, un restaurante conjunto. Esto es lo que aporta. O sea, cuando nosotros hablamos de los cursos, para mí es mucho más tangible las alianzas que se pueden generar a posteriori que no, bueno, si están todos muy contentos y la valoración de los alumnos es casi un 10. Una preguntita más en el sentido que yo he visto la Javiera aquí en Bonaire y lo he subido. ¿Cómo empezaron? ¿Empezaron distribuyendo en el pequeño comercio? ¿Pasaron o trabajaron con el mundo cooperativo? Porque Bonaire pertenece al grupo Grisona. ¿O ya entraron fuerte con las grandes coreanas? No. Como antes comentaba, ¿no? Poco a poco, es decir, bueno, vamos a entrar por aquí, poco a poco. Antes de entrar a las grandes cadenas, claro, el problema es si tienes una ruptura de stock, a Carrefour ya le puedes contar misas, que ellos, oye, a mí no me contes historias, ni prestación ni leches, si tienes rompes stock, nada. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron por una parte de la gran distribución más sencilla de gestionar, ¿no? Entonces, antes de lanzarse al gran consumo y demás, pues entraron en pequeños grupos, en algunas cooperativas y demás. Fue gradual. Cuando vieron que ya tenían un poco de experiencia y que era muy difícil que les pillase una ruptura de stock, entonces se lanzaron ya al gran público. Pero fue poco a poco, empezaron por cooperativas y demás. Tengo entendido que también servían hospitales, ¿no? Sí, servían... Sí, y curioso esto, porque, claro, los hospitales van en contra de lo que tú comentabas antes. Los hospitales, al final, el precio es muy importante. Es así, es verdad, los hospitales y los colegios, la fallera en su día se hizo muy fuerte. ¿Qué pasa? Que a medida que fueron apostando por gamas más altas, por tal, se fueron diferenciando y dijeron, ya no vamos a competir tanto en segmentos, digamos, de menos precio y nos vamos a especializar en segmentos de más precio. Con lo cual, la realidad es que la fallera, que es un caso de éxito, su penetración, su grado, digamos, su cuota de mercado en hospitales y colegios no está creciendo, al revés, está decreciendo. ¿Por qué? Porque se han centrado en hacerse fuertes, porque saben que dicen, bueno, es que en los hospitales aún ya no se echarán, porque habrá un concurso público y habrá gente más barata. En cambio, el consumidor que compra mermeladas ahí no nos va a echar nadie, va a ser muy difícil. Por eso antes hablaba de la importancia de la continuidad, por eso antes hablaba de la importancia de que los proyectos que perduren en el tiempo. Entonces, esta pregunta de los hospitales es muy pertinente, porque la mayoría de la gente dice, oye, esto no nos podemos flipar, que es verdad que los números vienen hoy, pero en esto cualquier día hay un concurso público, 4 años y a 2 velas, como se suele decir en la calle. Entonces, bueno, fue un poco por eso digo, tu pregunta con la que tú me hacías antes, ¿no? ¿Cómo han ido abandonando, como decir? Yo lo conocí en el hospital que en Barcelona. Bueno, si no hay más preguntas, lo damos por terminado. Gracias por asistir y os invitamos a la próxima charla, que es el 19 de mayo, que va sobre la juventud. Gracias.